ante la invasión del ejército de Israel y todo lo que día por día estamos viendo. Con Thelma Luzani entramos en el análisis de Gaza. De Gaza no se puede ver, me parece, en forma aislada de todo lo que es el territorio de Israel y el territorio palestino, incluyendo a Cisjordania. Ni siquiera se puede ver en forma aislada de lo que es el contexto regional, que es el Medio Oriente. Gaza es el emergente de todo esto. Para analizar bien el tema hay que entender la alianza estratégica que tiene Israel con Estados Unidos prácticamente desde 1948, creo yo, es decir, en un momento donde se crea el Estado de Israel y donde justamente Estados Unidos, triunfante de la Segunda Guerra Mundial, intenta rediseñar el mundo de manera tal de poder convertirse en lo que se convirtió en la gran potencia hegemónica del mundo. Es a partir de 1945 cuando empiezan a aparecer el FMI, la CIA, las Naciones Unidas, es decir, empieza a conformarse el mundo que conocemos hoy y de hecho se crea el Estado de Israel. La primera reflexión es algo que ya está recontraprobado en el mundo, y es que este tipo de violencia genera más violencia, genera resistencia. Gaza está totalmente rodeado por Israel, una parte de Egipto y otra parte del Mediterráneo, pero no tiene puertos, no tiene aeropuertos, no tiene manera de recibir ni agua, que la necesita mucho porque es un territorio desértico, ni alimentos, ni medicación, ni combustible, ni energía. La luz se la pasa Israel. O sea, no tiene nada si no es por permiso de Israel, digámoslo de una manera. Entonces, esa situación que debería haber ido cambiando se mantuvo congelada en el tiempo y fue empeorando enormemente la situación y creando una situación de dependencia y de subordinación o de humillación muy grande, ¿no? Y me parece a mí que lejos de solucionar el tema este de los bombardeos, lejos de solucionar el problema, como te decía recién, lo aumenta, ¿no? Hagamos un ejercicio. No permitamos que nos acostumbremos a estas imágenes. Hay que estar atentos, hay que estar lúcidos, hay que estar informados, hay que estar indignados. No puede asistirse a tamaña destrucción, a tanta miseria, a tanta pobreza, a tanto dolor, a tanta muerte. Porque la televisión a veces genera esto. Vemos tanto y tanto y tanto que parece que en algún momento nos acostumbramos. No puede ser. Hay que mantenerse con el reproche constante a quienes son responsables de esto, que es Israel, que es Estados Unidos, pero que es un mundo que muchas veces se mantiene indiferente, neutral, que no protesta lo suficiente, que no pone toda la energía que hay que poner, incluso para que se reaccione, quizás favorablemente, en este caso por parte del gobierno de Israel, para todo lo que hace a la cuestión judía en el mundo, porque son muchísimos los reproches que se reciben en las comunidades judías que posiblemente en muchos casos no están para nada de acuerdo con lo que decide el gobierno de derecha de Israel. Es muy posible que esto sea así y que estén afectando también esa imagen. Hay otros lugares un poco más novedosos en el seguimiento de la información internacional. Por ejemplo, Ucrania. Ucrania tironeada desde Rusia para aquel lado, desde la Unión Europea para el otro lado. Esa Unión Europea que la quiere a Ucrania formando parte de la misma, o que la quiere en la OTAN, frente al duro rezongo de Rusia. Así también tenemos una situación muy conflictiva, otro juego de intereses. Rusia se ha plantado frente a esos poderes de los Estados Unidos y la Unión Europea de una manera también altamente llamativa. Es otro de los lugares donde las discusiones que empiezan siendo económicas pueden terminar muy mal y con mucha desgracia para el mundo. Pues desde el momento
momento en que se creó la República Ucraniana, Estados Unidos, como necesidad geoestratégica de rodear a su gran enemigo, que era Rusia, pensó en poner bases militares allí. Pero Ucrania tiene varios valores importantes. Por un lado, es un país que tiene una tierra muy parecida a la Argentina, es decir, de un gran valor para producir alimentos, tiene una tierra privilegiada. La población es muy calificada porque eran parte de la Unión Soviética, con mucha educación, universitarios, tuvieron bases soviéticas, o sea, todas las bases misilísticas, y están en el borde de Rusia y muy próxima a Europa Occidental, o sea que tiene unas características fabulosas. Y yo creo que en parte ese conflicto, si bien empezó por un tema vinculado con un tratado de libre comercio con la Unión Europea, estaba en ciernes, ¿no? Estaba en ciernes, es decir, hubo distintos tipos de provocaciones a lo largo de todos estos años. Por momentos la tentaban a Ucrania para que se sumara a la OTAN. Rusia se ponía como loca, porque imagínate tener un país de la OTAN en la frontera. Tentaban a Ucrania con formar parte de la Unión Europea. Es decir, distintas formas de cooptar a Ucrania para el lado de Europa Occidental y de alguna manera... No te digo que intentaban generar un conflicto a propósito, pero sí llegar al borde de Rusia, lo cual es realmente algo peligroso para cualquier país. Entonces esto es una verdadera dolor de cabeza para Rusia, y yo creo que tiene que entenderse, igual que el caso de Israel y Gaza, en el marco de esta transformación que está viviendo el mundo y que hoy día yo veo que, en mi opinión, como Estados Unidos, como gran potencia, ya ha empezado su decadencia, tal vez no militar, pero sí en su influencia y en su liderazgo. Yo creo que se va hacia un mundo mucho más agresivo y mucho más belicista. No deja de ser conveniente un mundo en el cual Rusia sea fuerte, China sea poderosa y los Estados Unidos, que lo van a hacer siempre según aquello a lo que nos hemos acostumbrado. Es mucho mejor que un mundo centralizado tan solo en los Estados Unidos, al que hay que hacer viajes hasta cuando tenemos una necesidad de relación, o teníamos, entre Venezuela y otro país de América Latina. Había que ir a los Estados Unidos de alguna manera y volver desde allí, porque todo el poder estaba centralizado. Ahora el mundo se está convirtiendo en multipolar. Tenemos a Rusia en una actitud muy interesante para nosotros, más allá de las razones que de cada lado puedan esgrimir. Son más compradores, son más candidatos a permitirnos las ayudas económicas que hagan falta, sin tener que ponernos de rodillas siempre que ellos estén tratando de brindar algún tipo de ayuda. Y esto se relaciona profundamente con América Latina. Queremos aprovechar también la capacidad de esta analista internacional que es Thelma Luzzani para hablar del no al ALCA que estábamos mencionando recién con Jacqueline Faría, de todo lo que la América Latina del siglo XXI ha hecho posible al ponerse de pie. Soy bastante optimista en relación a América Latina, sobre todo América del Sur. Hemos hecho un camino impresionante en lo que va del siglo XXI, que son 14 años, y claro, nos fuimos acostumbrando, ¿no? O sea, hoy pensamos en el 2005, en el nuevo ANAL, que nos parece normal, pero hay que pensar en aquel momento, hay que acordarse lo que significaba decirle no al señor George W. Bush. O sea, yo soy muy optimista, en primer lugar porque es una zona de paz, y me parece que eso está muy claro. O sea, muy claro para todos, para los ciudadanos y para los gobernantes, que eso hay que tratar de mantenerlo. Bueno, sabemos que somos una zona extraordinariamente rica en cuanto a recursos naturales, en cuanto a calidad humana. Tenemos relativamente cierto poco desarrollo que justamente permite que tengamos un camino amplio para seguir desarrollando y seguir tirando económicamente o creando económicamente oportunidades.
Y sobre todo me parece que también entendimos el tema de la integración. Estamos hablando con optimismo, no significa que no va a haber presiones ni que no va a haber situaciones donde nos van a querer llevar a enfrentamientos, a situaciones bélicas, las presiones que está sufriendo Venezuela, que empezó a sufrir desde que prácticamente desde que en diciembre le fue relativamente bien otra vez a la revolución bolivariana con las elecciones que hubo legislativas. Las presiones que está sufriendo Brasil, esto que Banco Santander, un banco español, le envíe a sus clientes VIPs una recomendación de no votar a la presidenta Dilma Rousseff porque va a haber problemas económicos a partir del año 2015 si ella gana. Las presiones que el FMI hace con sus informes negativos en relación a los países justamente del BRICS. Rusia, informe negativo, India, informe negativo, Sudáfrica, informe negativo, Brasil, informe negativo. Lo que está pasando en la Argentina con los fondos buitres, evidentemente la intención de presionar y que se produzca una situación de gran angustia y de gran presión sobre la Argentina no es casualidad. Les decíamos en el comienzo del programa que metafóricamente imaginábamos nuestro programa construido como en círculos concéntricos, cual si tirásemos una piedra en el agua. Nos queda el círculo que más felicidad le ha dado a la Argentina y seguramente a América y a buena parte del mundo esta semana. Fue el reencuentro con otro nieto, con el nieto desaparecido o no encontrado, número 114. Una historia de amor milagrosa que ha ocurrido una vez más en la Argentina y que nos ha tocado muy pero muy de cerca, porque se trata de una historia que pensábamos casi era la única que quizás no se iba a concretar. No obstante, se ha hecho realidad. Como verán después de la pausa, celebrándolo al presidente Nicolás Maduro. El uranio empobrecido, utilizado en armas convencionales de guerra, ha dejado secuelas fatales. Los efectos nocivos en la salud de soldados y civiles son devastadores. These are the facts. Documentales Telesur presenta Uranio 238. Hoy, solo por Telesur. Fuimos sorprendidos en la tarde con la noticia de que habían encontrado en las investigaciones de las abuelas de la Plaza de Mayo de allá en Buenos Aires, habían encontrado al nieto número 114 y coincidió felizmente con ser el nieto de nuestra amiga Estela. Así que desde Venezuela, nuestro saludo cariñoso, nuestra alegría y nuestro aplauso también. ¡Que viva la patria grande! Sí, ha sido un hecho que provocó una inmensa felicidad. Yo creo que todo el colectivo, toda la sociedad argentina sintió que algo vivificante nos estaba ocurriendo y que eso se derramaba hacia cualquier actividad que ese día, estos días, fuésemos a desplegar. La felicidad a veces puede tener el rostro de lo que llamamos un milagro, de una auténtica sorpresa, de aquello absolutamente inesperado, porque sabemos que van a seguir apareciendo nietos, pero nos habíamos acostumbrado a la idea de que justamente la gran luchadora Estela de Carlotto era la que no iba a encontrar a su nieto. Y mire cómo son las cosas, que allí está el abrazo de su nieto, el beso de su nieto, el reencuentro con un ser humano además excepcional, querible, que ya está en el corazón de todos los argentinos y en la medida en que ustedes lo conozcan, también en el corazón de nuestra América. Pero no perdamos de vista